tipo de presentaciones. Me gusta rendirle un homenaje en memoria a estas personas, a estos amigos míos que cayeron asesinados por la dictadura pinochetista. Me refiero a Bernardo Cortés y Alonso Lazo, los cuales siempre teníamos un vínculo cultural muy estrecho porque formábamos parte de un grupo que había en Illapel que se llamaba Aquelarre, un grupo de literatura, teatro y artes visuales. Por favor, un minuto de silencio. Gracias. Ya. La presentación. Bueno, Elías Ladajme Apablaza nació en Illapel, como dijo, en el año 55. Es artista visual, diseñador gráfico, profesor y ensayista de arte contemporáneo. Desde la década de los 70 ha desarrollado una producción artística conceptual que se ha materializado en acciones y performances realizadas en espacios públicos y privados, instalaciones, gráfica digital, poesía visual y arte correcto. Reside en Puerto Rico desde 1983. Actualmente es artista del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico y profesor en la Liga de Arte de San Juan. Con más de 35 años de trayectoria artística, ha expuesto en importantes espacios internacionales como la Bienal de París, la Fundación Cartier, la Bienal de Johannesburgo, el Migros Museum de Arte Contemporáneo de Zúrich, el Museo del Palacio Nacional de Bellas Artes de México, entre otros. Obras suyas forman parte de las colecciones del Museo Reina Sofía de España, el Museo del Vaticano, el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, la Fundación Benetton en Venecia y en Chile, el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile y nuestro museo gracias a su donación de la obra El arte debe ser ineludible. Desde el 2013, además es representado por Document Art Gallery de Buenos Aires, Argentina. Ahora sí podemos empezar el recorrido. Gracias, por favor, pediría antes una breve reflexión antes de entrar ya en materia, en la diapositiva esa. Bien, aquí ustedes ven una cita que grafica mi punto de vista en el cual una especie de cosmovisión sobre cómo yo trabajo o articulo mi discursiva creativa. Y dice, la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado, pero no es quizás menos vano esforzarse por comprender el pasado si no se sabe nada del presente. O sea, de partida debo decir de que mi arte es un arte de reflexión antes que contemplación. Siempre he procurado que mis obras de arte reflejen las instancias del momento en que estas son producidas. De hecho, acude a mi memoria una cita de Kandinsky que aprendí siendo estudiante y que dice: toda expresión artística es hija de su tiempo. Fiel a ese pensamiento he procurado establecer mi visión plasmada en obras de arte para que sean consonas con ese tipo de pensamiento. En esta tarde vamos a hacer un muy sucinto recorrido por mi trayectoria artística desde los 70, desde finales de los 70 hasta más o menos 3 o 4 años atrás, que constituyen el presente, en la actualidad.
Me gustaría que esto fuera un poquito incluso más coloquial y establecer un diálogo ya bastante informal con ustedes, sin perder las perspectivas, ¿verdad?, de que factores de tiempo y otros factores dentro de la presentación que irán viendo, pueda entonces que fluya el diálogo con ustedes. También hay una parte de preguntas y respuestas al final, pero el clima que quiero que impere en esta presentación es ese. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí y viceversa. Vamos, entonces vamos a comenzar con el primer trabajo, que de hecho es la obra más representativa de toda mi trayectoria. Tal cosa me vine a dar cuenta 35 años más tarde de haber producido este políptico fotográfico, que no es otra cosa que el registro de una acción de arte que hiciera en el año 79 y que de hecho también no es una obra bidimensional, porque tiene tenores performáticos de intervención urbana en distintos lugares de aquí de Santiago, y por ende hay que mirarlo desde ese ángulo, ¿no? Esto es una acción de arte producida en plena época de la dictadura y como tal debe su lectura. Perdón. Ya. Queremos que todos escuchen muy bien. ¿No se estaba escuchando ahí? Sí. Okay. Voy a tratar entonces de poner un poquito más de ímpetu en mi voz. Les decía de que hay que mirar esta obra dentro de ese contexto histórico, ¿no? Año 1979, me demoro alrededor de un año en llevarla a cabo desde su principio hasta el final. Esta obra, que ustedes pueden ver aquí, está en la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Santiago. Fue adquirida en el 2013 por el Museo Reina Sofía en España. También el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico la tiene, pero en versión carpeta, porque en realidad son módulos fotográficos tamaño real. Vamos entonces a desglosarla, esta obra, y una vez más les invito a que también pues, me hagan preguntas, alzando la mano. El primer módulo fotográfico existe el momento en que yo me cuelgo, ese soy yo, me cuelgo en mi casa, en aquellos años. Ahí está mi pieza. Es curioso que aparece también un afiche de una exposición que se hizo en aquellos años en el Instituto JET, Instituto Chileno Alemán de Cultura, en la cual también participé, y que se llamaba Recreando a Goya. Es curioso que años más tarde uno mira esa fotografía y se articula un enlace con la obra de Goya, sobre todo los desastres de la guerra, y el cuerpo, ¿verdad?, invertido de mi persona. Obviamente entenderán de que dejo de ser yo, sino que es un referente al cuerpo social, al cuerpo geográfico incluso de Chile. Pero desde un punto de vista formal lo titulé Intervención corporal de un espacio privado. Luego les explicaré por qué estos nombres, para que puedan tener una idea más cabal de qué se trata el trabajo. Vamos a la segunda. Entonces, una vez que me cuelgo en mi casa, vengo y lo hago en la vía pública. Para llegar ahí, pues, hubo todo un periplo de circunstancias, entre ellas acoso de la policía, porque estaba prohibido hacer este tipo de acciones. Elijo, al final, después de varios intentos fallidos, que hubo uno en Las Rejas y hubo otro en la estación Los Héroes, que tuvimos que abortar porque había presencia de gente sospechosa, y al final elijo un día domingo de 1979, de diciembre, si mal no me equivoco, elijo la estación del Metro Salvador, porque encuentro que la palabra Salvador apela a una multiplicidad de lecturas que puede darle al espectador una vez tomada la fotografía, una vez realizada la acción de arte. Tenemos que en el vocabulario hispánico la palabra Salvador te remite a redención, te remite a unas connotaciones tanto religiosas como de otra índole, ¿no? O sea, el rescate de alguien.
Por tanto, elegí esa estación y al mismo tiempo rendir un homenaje con mi acción a la figura de Salvador Allende. O sea, eso siempre lo tuve claro. Y por eso elegí esa estación. Es curioso que, estando ya ahí colgado en la vía pública, en el metro Salvador, apareció un contingente de cadetes de la escuela militar. Y me gusta contar esta anécdota, es muy jocosa, porque da cuenta de cómo una metáfora bien estructurada puede servir como herramienta para evadir la censura. ¿Dónde voy? Estando yo colgado, aparecen por la escala que está en el extremo izquierdo, se ve un pedacito, aparecieron estos cadetes y no entendían nada. Se quedaron mirando. Yo ya había tenido una detención previa y si me volvían a detener, me iban a desterrar a un pueblito olvidado por el sur o al norte de Chile, que era lo que se ventilaba en aquella época. Por ende también como ser humano pues tuve miedo de que iba a volver a caer detenido. No fue así porque, es curioso, el que dirigía el contingente miraba, los cadetes mirando también, no entendían nada y de repente se le ocurre decir, ya que vieron trípodes fotográficos, cámaras y gente en la acción de tomar la fotografía, dijeron, mira, si esto es un spot publicitario de jeans. Y se fue. Me gusta contar esta anécdota porque, insisto, en la medida en que uno puede elaborar una metáfora en una acción de arte de una manera tal que le permita pasar la cerca, ¿no? pasar esta censura y hacerle el gol por debajo en términos del mensaje que se quiere plantear. Ese es el segundo módulo. Vamos al tercero. Sigo insistiendo entonces, tenemos nuevamente el cuerpo invertido como referente sociogeográfico y político, pero esta vez ya no es una acción de arte pública, sino que es completamente privada y más que privada, íntima, porque lo que acontece de la piel hacia adentro es lo íntimo, ¿verdad? En nuestra jerarquización de espacios en los cuales se mueve el ser humano. Yo decido entonces improntar en mi espalda a través de un montaje de diapositivas que se proyectaban sobre mi espalda el territorio de Chile. El territorio de Chile que está desnudo, que se puede leer claramente como el cuerpo violado, torturado, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el tercer módulo y ahí lo tenemos con la desnudez propia de un cuerpo vejado. Bien, después de hacer tres instancias que podríamos llamar como de evidenciar una negación del cuerpo geográfico sociopolítico chileno, tenemos que entonces elaborar un mensaje como de esperanza, como de algún día este Chile va a volver a estar de pie, algún día este Chile tiene que salir de la situación en que está, pero aún todavía no acontecía eso en aquel entonces. Y entonces vengo y elaboro el cuarto panel, en que ya sí estoy nuevamente de pie, ya no invertido, de frente mirando a la cámara, y traslado la palabra Chile, que está en el mapa de una manera mecánica, porque está impresa, con el gesto manual de como si fuera un graffiti sobre el pecho. Volvemos entonces a recurrir a costumbres o dichos populares que se dice que en el pecho se anidan todas las emociones, ¿verdad? Y el gesto manual de la escritura a mano sobre el pecho reafirma entonces ese contenido, ¿no? de esperanza, y lo titulé Intervención corporal por una esperanza. Luego entonces esos cuatro registros fotográficos los diseño un cartel, un póster, y salgo a pegarlo en las calles de Santiago. Para hacer eso dividí mentalmente los sectores sociales de Santiago entre el barrio alto, el centro de Santiago y también ciertos espacios culturales, las universidades, centros culturales y comerciales también.
La lista que aparece en este quinto panel, que no se ve mucho aquí, que no se alcanza a leer bien, pero les puedo decir que, por ejemplo, se pegaron carteles en Providencia, se pegaron carteles en el centro de Santiago, en las vitrinas de locales comerciales, donde yo acudía a comprar material fotográfico, que fueron donde más se expusieron, centros culturales alrededor de Santiago, universidades también, facultades de arte y de arquitectura fueron las que con mayor ahínco cobijaron este cartel. Y en el extremo derecho tenemos el tiempo de permanencia, o sea, el tiempo que duró pegado antes de que la policía o personas civiles completamente adversas al mensaje que se estaba llevando a cabo, lo retiraban. En la vida pública tuvimos varias anécdotas, algunas bastante peliagudas, porque había que salir huyendo antes de que nos detuvieran. Yo estaba acompañado con otros colegas artistas y vale la pena y debo rendirle un merecido homenaje y agradecimiento porque me acompañaron en esta empresa. Me refiero a los artistas Hernán Parada y Luz Donoso. También debo agradecer al taller de artes visuales que me permitió revelar las fotografías. En aquel entonces yo estaba a cargo del taller de fotomecánica del taller de artes visuales. Y con esto pues en la obra se concluye, ¿no? el dar cuenta de que ese registro fotográfico compareció en la vía pública y tuvo un tiempo de permanencia. Una especie de testimonio para que pasado el tiempo pues quedara como evidencia de que realmente los artistas estábamos produciendo aun cuando había un clima de censura. Ese era como el leitmotiv de ese momento para hacer este tipo de acciones. Aquí hay una relación también bastante resumida de dónde se ha expuesto. Si ustedes pueden ver, en el año 82 estuvo en la Bienal de París, pero luego hay un periodo bastante grande, como de 30 años, hasta que en el 2010 un historiador o curador cubano, su nombre es Gerardo Mosquera, me incluye este trabajo en un libro que aquí en Chile se editó, que se llamó Copiar el Edén. Desde esa época hasta el presente, entonces, la obra ha tenido momentos muy cúlmines, con exposiciones en diversas partes de las tenemos, y puedo decir, después de todo ese tiempo, que salí de la invisibilización que se me tenía, tanto aquí en Chile como en el extranjero, con mayor razón. Hay un rescate de la obra 30 años después y es interesante el diálogo que se establece desde la distancia también. Sí, sobre eso yo abandoné el país en el año 1983, un poco por la presión que sentía en diversos aspectos, ¿no? El político, pues yo encontraba que se me estaba cerrando el círculo, había tenido varias detenciones y tenía que salir. Lo hice. Desde fuera supe, ¿verdad?, de muchos eventos culturales, exposiciones de arte chileno, tanto en Berlín como en París mismo y en otros lados, y mi nombre no aparecía por ningún lado. Porque me lo cuestionaba, pero no tenía mayores referentes, o sea, como para decir, establecer un juicio, ¿no? Pasaron los años, pasaron. Sí me preocupé de digitalizar mi obra cuando llegó la era digital, para que no se perdieran esos registros, porque ¿qué pasa? Vivo en el Caribe y el exceso de humedad y el exceso de calor también fueron craquelando los negativos 35 milímetros que yo tenía, que conservo hasta el día de hoy. Así que empecé las principales obras, esta sobre todo, a digitalizarla para conservarla. Ahí entonces coincide con la petición del MAC a través de Carol y dono la obra esta incluso a la colección del Museo de Arte Contemporáneo aquí en Santiago. Luego pues establezco un finiquito, hay 5 ediciones que la Galería en Buenos Aires está tratando de circular en diversos eventos internacionales y así fue. O
sea, hubo un periodo de 30 35 años en que no se supo nada, no tan solo de este trabajo, sino que de las colegas míos como los que mencioné, que lo mencionaste. Ahí, bueno, los que escriben la historia tendrán que dar cuenta de ello, ¿no? De mi lado, yo puedo decir que bueno que haya sido así, porque la distancia histórica permite establecer como una especie de decantamiento sobre la lectura de la obra. ¿Ah? Si bien es cierto, también hay una especie de injusticia, ¿no? Porque, caramba, pues mientras habían otras personas que estaban circulando en los eventos de arte, internacionales de arte, representando al país, una obra como esta no estaba. Pero así fue, nada más. No puedo establecer tampoco un juicio categórico de culpabilidad para alguien, porque no, creo que no me compete. No me compete. La obra está aquí, la obra tiene una proyección universal hasta el momento que sí me satisface, porque puedo sentirme muy orgulloso de haber dado, haber puesto un granito de arena en la reconstrucción democrática y cultural de mi país con esta obra. Sí, perdona, que mira, hay alguna persona que... Yo solamente quiero felicitarte porque yo soy fotógrafa, enseño fotografía, y cuando vi esta obra tuya en el Museo de Bellas Artes, la primera vez que se exhibió, me quedé muy impresionada, porque además yo en esa época tenía 14, 15 años cuando tú hiciste la acción de arte. Entonces fue una potencia, recuerdo, la memoria, pero hecha en una síntesis, ¿no? La secuencia es una síntesis de lo que se vivía en ese entonces, y al verlo después, a través del tiempo, tenía mucho más en mi interior, en mi resonancia interior, resonancia que tal vez toda la fotografía que hizo la AFI después, o, ¿me entiendes? De la época. Entonces, ¿qué era la dictadura? Entonces, para mí, al ver tu obra, lo dijiste, sí, absolutamente. Entonces, yo siempre muestro tu trabajo como acción política de la fotografía, así que quería felicitarte. Gracias. Pues mira, sí, volviendo a esa síntesis que tú has hecho, en realidad pues la intención primordial, y creo que lo dije al principio, es como establecer una especie de testimonio que fuera cónsono con lo que se vivía en aquel entonces, ¿no? O sea, nunca tuve mayor ambición que esa, ¿no? Ni mayor ni menor, porque de por sí ya es ambicioso, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el clima de represión que había. Pero el hecho que haya sido silenciado por tantos años, no sé, hasta cierto punto, quién sabe si me convino. Pero hoy sí se establece ya de una manera muy evidente y enfática, en de que constituye un testimonio de esa época desde el terreno cultural.